Tiene la palabra el diputado Luis Pastori. Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, para poder analizar este proyecto en tratamiento, es importante resaltar de dónde partimos, cuál es nuestro punto de partida, para poder entender el proyecto que el Poder Ejecutivo está sometiendo a consideración de esta Cámara y hacia dónde queremos ir. Partimos, bien lo dijo el miembro informante del dictamen en mayoría, de un sistema regresivo, basado, sesgado en impuestos al consumo, que castigan más al más pobre, al que menos tiene, porque paga el mismo impuesto que el que más tiene. Esto lo hace distorsivo, especialmente algunos impuestos como débitos y créditos, el impuesto al cheque mal llamado, o a nivel provincial el impuesto sobre los ingresos brutos, con una alta evasión fiscal, producto, entre otras causas, seguramente, de las alícuotas elevadas de los impuestos que bien mencionó el diputado Laspina. Quiero decirlo con todas las letras, con una altísima presión tributaria que no se puede medir solamente en valores absolutos de decir tenemos el 30 y pico y otros países deben tener el 30 o el 40, sino que el nivel de presión fiscal lo tenemos que medir, señor presidente, respecto a la calidad de los servicios que brinda el Estado en devolución de los impuestos que percibe. Y tenemos que decir, esto no es un secreto para nadie, que el país que recibimos el 10 de diciembre del 2015, el gobierno de Cambiemos, no tenía servicios de calidad que se están empezando a recuperar. La gente se moría en el transporte público, señor presidente. Pagábamos altísimo impuesto, pero además había que pagar educación privada a los que podían, salud privada a los que podían, seguridad privada a los que podían, por pésimos servicios en salud pública, en educación pública, en seguridad pública. Ni hablar de la defensa nacional, con una altísima informalidad laboral. También lo decía el miembro informante cuando hablaba de los trabajadores no registrados en nuestra economía, que no tienen obra social, que no tienen aportes jubilatorios, que cobran mucho menos que los trabajadores registrados. Un sistema tributario ineficiente y altamente inequitativo. Señor presidente, el último gobierno no solamente que no corrigió ninguna de estas cuestiones, sino que las profundizó para peor. No supieron, no quisieron o no pudieron establecer ninguna reforma tributaria, no se animaron a plantear tal vez ninguna reforma tributaria, o lo decía yo en comisión, estaban seguramente muy conformes con el sistema tributario que tenemos y lo cuidaban y lo alentaban. La última reforma importante que tuvo el sistema tributario fue en el año 99, el mes de diciembre, gobierno de la Alianza, cuando recuerdo a Raúl Baglini siendo miembro informante del dictamen de la mayoría en aquel momento, proponiendo una reforma que fue la última reforma importante que tuvo nuestro sistema. A partir de allí, solamente parches y sobreparches y más parches. Señor presidente, nos vienen a dar clases de política tributaria quienes, si leen los portales de hoy, se van a enterar que nada más ni nada menos que quien fuera el titular de la FIP durante la gestión del kirchnerismo, Ricardo Echegaray, acaba de ser procesado por el juez Ercolini, quien pidió además la detención de Cristóbal López y Fabián de Sousa por haber, en connivencia con el titular de la FIP, estafado al Estado en 8.000 millones de pesos a través de OIL Combustibles para enriquecer funcionarios. Mire la política tributaria del kirchnerismo, enriqueció funcionarios que hoy están pidiendo su detención, algunos ya están detenidos,
y que llevaban la plata a crear casinos en la Florida, por ejemplo, o a crear el grupo Indalo, bueno, con todas las consecuencias que ya conocemos. Esa es la política tributaria que Cambiemos vino a cambiar. No vinimos para que todo siga igual, no vinimos a profundizar el statu quo, vinimos a cambiar la política tributaria. Por eso es que seguramente no coincidimos para nada con la exposición del miembro informante del primer dictamen de minoría, que fue ministro de Economía cuando Echegaray era titular de la FIP, dicho sea de paso. El proyecto en consideración, señor presidente, yo quiero analizarlo a la luz de las enseñanzas de un maestro de las finanzas públicas, Horacio Núñez Miñana, que fue titular de la cátedra en la Universidad de La Plata, lamentablemente fallecido muy joven, pero que dejó muchas enseñanzas para todos los estudiantes y los profesionales de las ciencias económicas. Él clasificaba los objetivos extrafiscales de la política fiscal, que no es solamente la mera recaudación, no es solamente recaudar, que por supuesto que es el principal objetivo, pero conlleva otros objetivos extrafiscales que venimos a cumplir con este proyecto. Por ejemplo, fomentar el crecimiento de la economía. Vamos a propender a que el Producto Interno Bruto crezca en forma adicional el 0,5% por año, en forma acumulativa al menos en los próximos 5 años, por efecto de la aplicación de esta reforma tributaria. Fomentamos el crecimiento de la economía y el crecimiento del PIB por la devolución anticipada del IVA, crédito fiscal por inversiones, por el pago a cuenta de ganancias generado por el impuesto a los débitos y créditos bancarios, por los acuerdos a través del consenso fiscal con las provincias para reducir impuestos provinciales regresivos como ingresos brutos, como sellos, con la eliminación de las aduanas interiores que tantos problemas generan en el comercio entre provincias, con la reducción del 35 al 25% del impuesto a las ganancias corporativas no distribuidas, con la modificación de impuestos internos sobre los combustibles, con el revalúo contable e impositivo opcional que se incorpora al proyecto de reforma tributaria, después de un largo reclamo de empresas, de la profesión contable, donde las empresas van a poder en forma voluntaria revaluar sus bienes de uso de manera tal de tener un mayor impacto en la amortización de los bienes de uso, lo cual le va a generar menos pago de impuesto a las ganancias, acercando el valor de los bienes a la realidad económica hoy absolutamente distorsionada. Pero también estamos atacando, al decir de Núñez Miñana, las externalidades negativas con los impuestos internos. Después seguramente en particular podremos hablar del impuesto al tabaco, al alcohol, a las bebidas azucaradas, los impuestos ambientales, a los combustibles. También estamos en el objetivo de estabilidad, darle estabilidad a la economía, entre otras cuestiones, promoviendo un empleo de calidad. Y acá quiero resaltar una medida tal vez de las más importantes y que va a generar un gran impacto en las economías regionales y especial en el NEA y NOA, donde se pagan los salarios más bajos de la economía del país, que es la disminución de aportes patronales mediante la implementación de un mínimo no imponible que en un plazo de 5 años va a llegar a 12.000 pesos, en donde únicamente se pagarán los aportes patronales a partir del excedente de ese mínimo no imponible, medida que va a tener una repercusión realmente importante para el objetivo de generar empleo de calidad y atacar la informalidad. Ni hablar de la redistribución del ingreso, achicando la brecha de la desigualdad social, que en nuestros países latinoamericanos es muy elevada. Para combatir la pobreza, señor presidente, tenemos que achicar la brecha de desigualdad. Por ejemplo, gravando la renta financiera en el impuesto a las ganancias de personas físicas, que es el impuesto más progresivo que existe en el sistema tributario, o aumentando la deducción especial para trabajadores autónomos en ganancia, eliminando el impuesto a la transferencia de combustibles. Este proyecto va a tener un impacto fiscal una vez que esté funcionando en su totalidad
del 1,5 del PIB, a lo cual hay que agregar ya el 2% que se ha bajado la presión fiscal desde el 2016, pero que teniendo en cuenta el mayor crecimiento de la economía, voy terminando, va a tener finalmente un impacto de alrededor del 0,3-0,4% al término del quinto año. Señor presidente, por estas breves consideraciones en nombre del Interbloque Cambiemos, sostenemos que el presente proyecto producirá una mejora significativa en las condiciones de competitividad de nuestra economía, estableciendo un sistema tributario más equitativo, eficiente, moderno y previsible, fomentando de esta manera las inversiones productivas, la generación de empleo de calidad y posibilitando el desarrollo económico sostenido de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.